tres primeros tipos de hipersensibilidad. Si recordamos, los tres primeros tipos que habíamos revisado eran mediados por inmunoglobulinas. Y ya estábamos en este cuarto tipo, en la hipersensibilidad tipo 4, que estaban mediadas por células. Además, otra diferencia era que esto tomaba más tiempo, ¿no? Entonces, por eso también se le llama retardada o tardía. Y puede tomar entre 24 a 72 horas. Entonces, vamos a encontrar estas dos presentaciones en este tipo 4, la hipersensibilidad retardada e inflamación inmunitaria, y la otra forma que viene a ser la citólisis mediada por linfocitos T. En la hipersensibilidad retardada e inflamación inmunitaria vamos a encontrar el linfocito TSD4. Entonces, estos linfocitos TSD4 van a tener subtipos. En este caso, vamos a encontrar este linfocito TSD4 del subtipo TH1 y aquí tenemos el linfocito CD4 TH17. Entonces, para que se dé esta hipersensibilidad ya hubo una sensibilización anterior, es decir, ya ha habido la presencia de ese agente que va a causar la sensibilidad, ¿no? Ya ha habido una célula que la ha percibido, entonces ya ha habido una sensibilidad previa. En una segunda oportunidad, en una reinfección, entonces esta célula presentadora de antígenos va a tomar comunicación con este linfocito, TH1, con el subtipo, y va a haber la presencia de citocinas, como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Estas citocinas van a producir la activación de macrófagos. Entonces va a haber presencia de macrófagos que van activados por estas citocinas, se van a presentar y se va a dar ese proceso inflamatorio. La otra forma también de estos linfocitos, en este caso el TH17, también va a permitir la liberación de citocinas con las interleuquinas 17 y 22. En este caso, las citocinas van a hacer que se presenten, que atraigan a la zona, el tejido, estas células que vienen a ser los polimorfonucleares. En este caso estamos visualizando los neutrófilos que van también a mediar el proceso inflamatorio crónico. Entonces, ambos, tanto la activación de los macrófagos como la presencia de estos polimorfonucleares, van a generar esta lesión tisular. Y esto va a ser constante. La otra forma que vamos a observar es la citólisis. En este caso es mediado por los linfocitos citotóxicos, CD8 positivo. Entonces vamos a tener ya cuando ha sido una nueva presentación y ha habido una sensibilización previa, entonces se reconoce a la célula y se produce una muerte celular y una lesión tisular. Ahora, ¿cómo se menciona? Se menciona que en este caso vamos a encontrar las perforinas y las grancinas. ¿Las perforinas qué cosas son? Bueno, las perforinas van a ser las llamadas perforadoras, van a ser proteínas que van a crear poros en la membrana celular. Y esos poros que se va a dar a nivel de la membrana celular va a permitir la entrada de las grancinas. Y las grancinas van a ser enzimas proteolíticas que van a provocar una lisis a nivel celular. Entonces, este tipo de hipersensibilidad tipo 4, como ustedes verán, va a darse con lesión celular y también con muerte y lesión celular, ¿no? En la de tipo 8, mediada entonces por linfocitos, básicamente. Vamos a observar qué lesiones, qué enfermedades vamos a encontrar cuando se presente este tipo de hipersensibilidad. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, esta hipersensibilidad por contacto. Esta hipersensibilidad se va a dar cuando nos exponemos a diferentes elementos. Y cada persona va a ser diferente, ¿no? No todos tenemos las mismas reacciones. Entonces, por ejemplo, metales, perfumes, talco, detergente, jabón, ¿no? Cada persona es diferente. Entonces, ese contacto va a producir esta hipersensibilidad, que puede ser de diferentes tipos.
Puede ser aguda, con esta presencia de eritema, edema, vesículas, ampollas, con mucho prurito. Subaguda, también eritema, prurito, hay vesículas también, y ya se presenta una fina descamación, una hipopigmentación, escoriaciones, erosiones, como ustedes pueden visualizar acá, ¿no? Y también puede ser crónica y en estas lesiones crónicas ya va a haber un engrosamiento y una descamación de la piel, también presencia de fisuras. Entonces va a depender, ¿no? Ahora, cuando no se sabe qué cosa es lo que se está provocando, hay una prueba que se llama la prueba del parche cutáneo. Como ustedes observarán aquí en la espalda, miren, han colocado una serie de sustancias y le han colocado un parche. Y eso va a quedar en un promedio de 2 días y luego evalúan cómo ha reaccionado. En las zonas que ha reaccionado se va a presentar pues ampollas, enrojecimientos y con eso se puede detectar qué es lo que le está provocando el alergeno, porque muchas personas no saben qué es lo que le está provocando el problema. También vamos a tener, por ejemplo, reacciones por tatuaje, ¿no? En el caso, por ejemplo, del tatuaje va a llegar a partes profundas de la piel y puede haber una respuesta del sistema inmunológico. En algunas personas no, pero en general es un agente externo. Entonces, el cuerpo de todas maneras va a tratar de eliminar. Ustedes verán que los tatuajes son muy intensos al inicio y luego pierden el color precisamente porque el cuerpo ha tratado de eliminarlo. En algunos casos hay reacciones inflamatorias, como ustedes están visualizando, y pueden llegar a ser muy intensas hasta el punto de que pueda presentarse granulomas. Entonces, en esos casos va a tener que retirarse de alguna forma, con láser o con los medios que se pueda, ¿no? Entonces, antes de hacerse un tatuaje es importante una evaluación y saber qué posibilidades tiene, ¿no? Y cómo va a reaccionar su cuerpo. También tenemos dentro del tipo 4, tenemos esta hipersensibilidad tipo tuberculina, en la cual se va a colocar una pequeña cantidad del derivado proteico purificado del Mycobacterium tuberculoso. ¿Esto es para qué? Para que se pueda diagnosticar la infección. Entonces, se espera y vamos a ver luego, ya se evalúa. Entonces, pasado unas 48 horas se evalúa y se ve la respuesta. Se dice cuando es 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, y es positivo. Luego, los valores de 5 a 9 es dudoso, de 0 a 4 es negativo, y cuando es mayor de 10 se recomienda una profilaxis, y cuando es mayor de 15 ya un tratamiento, ¿no? Eso significa que ya esta persona ha sido expuesta y dependiendo del grado en la cual digamos, se tiene este Mycobacterium, entonces se recomienda porque ya hay una buena carga, ¿no? En el caso del que tiene 15 hay una carga importante. Entonces, por prevención es lo que se recomienda. Vamos a ver también que este tipo 4, esta hipersensibilidad tipo 4 se presenta cuando hay, por ejemplo, granuloma, en el granuloma tuberculoso que ya nosotros hemos visto, ¿no? En este caso, por ejemplo, veíamos que había granulomas que estaban rodeados de células epiteloides, ¿no? Pero ¿cómo sucede esto? Vamos a tener esta célula presentadora de antígenos y tenemos acá sensibilizado este linfocito TH1, CD4 con el subtipo TH1, que es sensibilizado y va a enviar citocinas, como el factor de necrosis tumoral y el interferón alfa, ¿no? Entonces, ellos van a permitir que el monocito que está yendo del torrente sanguíneo salga del vaso sanguíneo y vaya a ingresar al tejido. Entonces, estos monocitos van a convertirse ya en macrófagos. Esos macrófagos adoptan una forma más alargada que se llaman las células epiteloides y estas células epiteloides van a rodear al granuloma que tiene como fin limitar la expansión de ese granuloma, ¿no? Siempre el cuerpo tiene esa función de circunscribir para que no se siga expandiendo la patología. Entonces, aquí ustedes pueden ver una serie de enfermedades que están mediadas por esta hipersensibilidad tipo 4.
Por ejemplo, aquí tenemos la artritis, la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriasis, sensibilidad de contacto. Ahora hemos trabajado la sensibilidad de contacto, la artritis reumatoide. Entonces, este cuadro ya ustedes lo revisan, pero de este cuadro yo quisiera rescatar esta enfermedad, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, jóvenes, es la enfermedad autoinmune altamente prevalente. Probablemente sea la más prevalente, ¿no? Porque también depende de la población donde se haga el estudio, pero definitivamente es mucha su presencia, sobre todo en mujeres. Entonces, vamos a ver que esta hipersensibilidad se relaciona con la enfermedad, pero no es la única que va a participar en la artritis. Como ya habíamos hecho mención, las enfermedades autoinmunes van a tener diferentes mecanismos para que se presente la enfermedad. Entonces, la artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio, sistémico, crónico y que afecta básicamente las articulaciones, pero no es exclusiva de la articulación porque también puede afectar a otros tejidos como la piel, los vasos sanguíneos, el corazón, los pulmones, etcétera. Sin embargo, es más conocido por su afección articular porque es progresiva y porque destruye el cartílago y también puede producir anquilosis. Por lo tanto, no va a permitir pues que haya un buen funcionamiento. No puede ser muy limitante. Entre los factores que puedan dar inicio, bueno, es similar a otras patologías, ¿no? La genética, el ambiente, la autoinmunidad propia del individuo son esenciales para su aparición, su cronificación. El hecho de, en cuanto a factores de riesgo, el hecho de ser mujeres juega un rol también. En general, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Acá también de 5 a 1 es más predominante en mujeres. También se cree que está relacionado con el factor hormonal, que la genética juega también un rol importante, y hay también estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo, también el alcohol, la obesidad, que son factores ambientales, también pueden repercutir en su presentación. Eh, por ejemplo, algunas infecciones también se está relacionado, como la porfiromona gingivalis, que es algo que se relaciona con nosotros. Aquí estamos viendo una articulación. Recordemos que la mayoría de las articulaciones son de tipo sinovial y son las que generan movimiento. Entonces, aquí ustedes ven una articulación normal donde tenemos la membrana sinovial. Esta membrana sinovial va a producir líquido sinovial. Ese líquido sinovial, ¿qué cosa hace? Hace que pues, pueda haber una nutrición de esos tejidos periféricos a donde llega y también va a dar de alguna manera va a ejercer una protección en el movimiento. En cambio, ya en la artritis se va a producir un proceso inflamatorio crónico en esa membrana sinovial. Pero ese proceso inflamatorio crónico donde hay macrófagos, células plasmáticas, células dendríticas, etcétera, no solamente es el proceso inflamatorio, sino también va a haber progresivamente destrucción celular. Entonces va a haber una destrucción de las cubiertas, estamos hablando de los cartílagos, y con el tiempo se puede anquilosar. Anquilosar quiere decir que ya prácticamente se unen los extremos del hueso y el movimiento va a verse muy limitado. Entonces eso como está mediado por este tipo 4, entonces va a haber una inflamación crónica y una destrucción a nivel celular. Participan dentro de estos elementos en esta infiltración, linfocitos T, colaboradores, células B, células plasmáticas, dendríticas, macrófagos, etcétera, como los que vemos acá. Entonces, va a haber un aumento de volumen, ¿no? Eso se conoce como el panus sinovial. Va a haber en el tiempo, sobre todo, se manifiesta la erosión ósea y la deformación. Cuando se hace el diagnóstico, se toman diferentes criterios. Por ejemplo, la rigidez matutina. Cuando amanece la persona, está totalmente duro, totalmente rígido. Debe haber no solamente en un solo punto, sino en 3 o más regiones articulares. Es también muy frecuente cuando es simétrica, es decir, se presenta en las dos manos. Si es uno solo, disminuye la probabilidad de que sea artritis.
y es bastante frecuente en esta articulación, que es la articulación metacarpofalángica, y es simétrica, o sea, en las dos. Vamos a encontrar también, se hace exámenes también del factor reumatoideo para ver también como examen, no es tampoco patognomónico, pero sí puede dar una orientación. También se van a encontrar los nódulos reumatoides. Entonces aquí, por ejemplo, están observando estos nódulos que por la deformación se va a producir pues unos microtraumas por el peso también y la deformación se presentan estos nódulos, ¿no? Que también va a ser característico. No solo la afectación es a nivel de la articulación, sino que también hay en un 40% de pacientes aproximadamente va a haber otras afecciones, ¿no? A nivel de la piel, por ejemplo, hay hematológicas, neutropenia, linfoma, anemia se puede asociar, también problemas a nivel pulmonar, puede haber afección ocular, osteoporosis, debilidad muscular, neuropatías, es decir, esta artritis se asocia a diferentes patologías. Y en el tiempo puede aparecer otra, ¿no? Eso es lo malo de las enfermedades autoinmunes también, que como es un sistema inmune ya alterado, crea una predisposición a tener alguna otra enfermedad. Los tratamientos son básicamente AINES, corticoides, antirreumáticos, la hidroxicloroquina, por ejemplo, como también agentes biológicos. Las enfermedades autoinmunes son similares en su tratamiento, lo que aquí básicamente el especialista va a individualizar los tratamientos, ¿no? En cuanto a la cantidad, la dosis y el tiempo en la cual se va administrando. Entonces va controlando de forma particular a cada paciente. Bien, entonces ya hemos visto las enfermedades que están autoinmunes relacionadas con la hipersensibilidad, ¿no? Entonces, estas enfermedades autoinmunes no siempre están relacionadas con la hipersensibilidad. Muchas de ellas sí. Entonces, ¿qué cosa es una enfermedad autoinmune? Estas enfermedades van a ser eh, alteraciones que se producen por una alteración en el mecanismo de la tolerancia. Entonces, no hay un reconocimiento de las células propias. Y hay diferentes factores para que se produzcan. Alteración genética se menciona, factores ambientales, infecciones, son algunos posibles factores etiológicos. Entonces, en estas enfermedades, el sistema inmune se dice que es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado nos protege, pero por otro lado nos causa daño. Entonces, para determinar qué es una enfermedad autoinmune, se menciona que debe tener por lo menos 3 criterios. Una de ellas es la presencia de una reacción inmunitaria específica para algún antígeno o tejido propio. Es decir, que haya una reacción contra un tejido propio. Entendiendo el antígeno, en este caso, como algo propio, ¿no? Luego tenemos que esta reacción no sea secundaria a una lesión tisular, es decir, pues que no haya habido previamente una lesión. Entonces, es decir, no ha habido algo que lo ha generado. Entonces, tiene que tener un sentido patognomónico primario. Y la otra es una ausencia bien definida o una ausencia de otra causa bien definida de la enfermedad. Es decir, después de haber hecho el análisis, no hay una causa que pueda haberla generado esa enfermedad. Entonces, cuando no se conoce eso, estos son al menos los factores mínimos para determinar qué es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son muchas y se puede tener diferentes criterios para clasificarlas, pero en este caso ustedes ven que estamos clasificando por órganos independientes, como por ejemplo en la piel, ¿no? En la piel que tenemos, por ejemplo, psoriasis, vitiligo, pénfigo. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en la psoriasis se forman como unas escamas en la piel, ¿no? La piel se irrita, va a haber una descamación constante. En el vitiligo va a haber pues un cambio en la coloración de la piel, ¿no? Hay una reacción en la melanina. El pénfigo, donde se va a ver pues una pérdida de continuidad y se lesiona las zonas de uniones
a nivel de la piel, uniones celulares a nivel de la piel y se producen unas ampollas, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el pénfigo y así. Por ejemplo, en la tiroides tenemos la tiroides de Hashimoto, la enfermedad de Graves, que también hicimos mención anteriormente. En el páncreas, la diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Porque hay lesión a nivel de las células beta. Y así, entonces, como ustedes verán, miren, aquí estamos viendo por órgano, ¿no? Pero las enfermedades autoinmunes más graves van a ser las que son sistémicas. Entonces, estas enfermedades autoinmunes sistémicas, como la que ya hemos mencionado, por ejemplo, el lupus eritematoso, hemos hablado un poquito, son enfermedades bastante complejas, hemos hablado un poco. Acabamos de hablar de la artritis reumatoide. Otras enfermedades, por ejemplo, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, que ya veremos en el próximo curso, miopatías inflamatorias y etcétera. Listo. Entonces, esta es una mirada muy limitada de lo que son las enfermedades, pero ya tenemos una idea de cómo se presenta. Y vamos a ver por último la esclerosis sistémica, que también es una enfermedad autoinmune. En este caso, la esclerosis sistémica es una enfermedad también crónica, ya no tiene cura, y se va a producir una inflamación crónica y una lesión generalizada en los vasos, especialmente los pequeños. Y además se va a dar una fibrosis intersticial y perivascular progresiva en la piel y en los múltiples órganos. Puede ser limitada o puede ser difusa, ¿no? Limitada cuando se restringe a manos y pies y difusa, en cambio, cuando se extiende ya al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, sistémica, básicamente estamos hablando de la difusa, ¿no? Es para diferenciar nada más que puede haber otra presentación. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener aquí el vaso sanguíneo, tenemos los linfocitos, estos linfocitos producen citocina y vamos a ver, por ejemplo, que las citocinas van a incidir sobre factores de crecimiento de los fibroblastos. Y estos fibroblastos van a aumentar de forma descontrolada, de alguna forma, y van a ocluir la luz de los vasos sanguíneos. Y también, como se presenta en gran cantidad, va a haber pues una fibrosis. Entonces, el fenómeno de Raynaud se dice que en este caso se presenta aproximadamente 2 años antes de que se presente la enfermedad. Eso no significa que una persona que tiene fenómeno de Raynaud ya va a ser esclerodermia, no. Puede ser un Raynaud primario, es decir, que solamente tenga eso. Puede ser un Raynaud que sea de una enfermedad autoinmune, de otra enfermedad. Pero también podría ser que sea, digamos, un precedente, una alerta de que podría darse una esclerosis sistémica. Inicialmente, cuando se da esta enfermedad, se produce una gran inflamación, ¿no? Hay un proceso inflamatorio muy severo al inicio, pero hay poca fibrosis. Entonces, en el tiempo los vasos se van enfermando, ¿no? Eso es la vasculopatía. Entonces, en el tiempo, la inflamación va disminuyendo, pero la fibrosis va aumentando. Y la fibrosis es lo que va a ser bastante limitante. Aquí estamos viendo, miren, en cuanto a la anomalía vascular, aquí están viendo normal, miren cómo este es un vaso con las células endoteliales y aquí los eritrocitos. Se nota claramente la luz del vaso. En este caso no, si ustedes observan, vamos a encontrar que tenemos prácticamente no hay luz, ¿no? Entonces vamos a encontrar que hay una fibrosis que está ocluyendo el vaso. Y eso entonces va a traer pues una disminución en el riego sanguíneo, por lo tanto disminuye también y predispone a patologías a los tejidos. Entonces va a haber una lesión generalizada de los vasos pequeños, fibrosis intersticial y perivascular, también a nivel de la piel y de diferentes órganos. Aquí ustedes están observando, esto viene a ser una piel normal y aquí estamos observando ya una piel con esta esclerosis. Observen, miren cómo se ve un engrosamiento de esta capa de queratina y luego vemos un extenso depósito de colágeno, entonces fibras colágenas y fibroblastos bastante engrosados, ocupando más espacio de lo que normalmente le corresponde, ¿no? Hay focos de inflamación, por ejemplo aquí, ¿no? Varios focos aquí. Este es el más importante donde se encuentra la flecha. Y tampoco se encuentra
anexos cutáneos, ¿no? Entonces se va a perder, por ejemplo, los, los pelos, no va a haber folículos pilosos. Y eh, aquí estamos encontrando, miren, la presentación de las manos, ¿no? En este caso estamos encontrando las manos, se conoce como manos en garra cuando ya está muy avanzado. En este caso, como ya la irrigación es muy deficiente, vamos a encontrar, por ejemplo, ya presencia de úlceras. Puede llegar a casos que son tan severos que se puede necrosar incluso. Entonces ya las articulaciones prácticamente no van a funcionar. En este caso es un rostro en la cual vamos a ver que no hay expresividad en el rostro. Vamos a ver que la nariz resalta más. Vamos a ver también que se acentúan las arrugas periorbitarias, es una característica, y la cara se presenta rígida. Entonces, en el tiempo, el problema no solamente es el hecho de las articulaciones, sino que esta fibrosis va a ir también a los diferentes órganos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, alteración en diferentes órganos como los riñones. Entonces va a haber un engrosamiento y depósito de material colagenoso que también va a traer problemas renales. Como hay disminución de la luz del vaso, también hay un aumento de la hipertensión arterial. Algo grave que se produce también es la fibrosis pulmonar. Hay vasculopatías. Entonces, en este caso es bastante importante hacer un seguimiento temprano, porque de esa manera, a través de medicamentos, por lo menos se puede ir controlando el avance de la enfermedad, a que ya sea muy tarde, ¿no? Y de ahí viene la importancia de detectar este fenómeno de Raynaud. Entonces vamos a encontrar que el tratamiento consiste pues en prevenir el daño vascular, mm, eh, una serie de medicamentos antifibróticos, inmunomoduladores, inmunodepresores, y también tienen que evaluar bien qué órgano es el que está afectado, ¿no? Entonces es una enfermedad bastante seria en ese sentido. Bien, listo, jóvenes. Ahí les dejo las referencias y